Capítulo 9. Precursor. El general nos observaba con una cautela que rayaba en la expectación, aguardando el momento preciso para desvelar sus secretos. Nosotros, por nuestra parte, nos consumíamos en una impaciencia apenas contenida. El misterio que rodeaba sus próximas palabras era casi insoportable. Con un gesto pausado, llevó de nuevo su elegante taza de café a los labios y, tras un sorbo, comenzó a hablar. Su voz grave llenaba el pequeño espacio del remolque. Muy bien, les diré lo que se ha estado ocultando durante estos años. En la costa sur de África, hace un par de años, cuando todavía no era general, nos topamos con un espécimen de pez peculiar. Era algo que jamás habíamos visto, ni registrado en ninguna enciclopedia. Un ser extraño, alargado, de un color totalmente oscuro, tan profundo que parecía absorber la luz. En un primer momento, un científico lo confundió con el pez víbora, pero las similitudes eran engañosas. Pero ese es un pez abisal. ¿Cómo fue que lo descubrieron? Interrumpió Alfred. Su curiosidad científica superaba la etiqueta. Lo descubrimos gracias a unos desafortunados pescadores locales, pero en un momento les explicaré por qué. Respondió el general con una serenidad imperturbable. Como bien mencionaste, el pez víbora es una criatura de las profundidades abisales, pero el espécimen que estudiamos no lo era. Tenía características distintas, perturbadoras. Mostraba un par de brazos robustos, terminados en 3 protuberancias alargadas, casi como dedos, y en la punta de cada uno, un pequeño cúmulo de grasa bioluminiscente. No sabíamos para qué le servían. En la parte de la cola, un aguijón curvado, similar al de los escorpiones, y a lo largo de su columna, una hilera de púas erizadas, venenosas al igual que el aguijón. Por eso, todo aquel que lo tocaba quedaba paralizado, como les ocurrió a las personas que lo encontraron. El general hizo una pausa, llevando de nuevo la taza a sus labios, como si el café fuera su única ancla en su relato. ¿Qué pasó con esos pescadores? Pregunté, inmiscuyéndome en la conversación. La imagen de aquellos hombres me atormentó. Ellos, lamentablemente, murieron. Contestó el general con una calma que me heló la sangre. En un principio no supimos las causas, y por desgracia, sus familiares no nos permitieron realizarles la autopsia adecuada. Solo nos quedaba examinar al pez. El general comenzó a caminar por el remolque, su mirada escrutando las ventanas, como si buscara algo en el exterior. De vez en cuando, se llevaba la mano al hombro, un gesto que delataba el dolor persistente de su herida. A pesar de ello, prosiguió su relato. Queríamos descifrar qué era y, posteriormente, informar al público en general. Llevamos la muestra a uno de nuestros laboratorios. Los desafortunados que tuvieron contacto directo con ese ser quedaron inmóviles por el veneno, pero no era tan letal como para provocarles la muerte. En ese momento, pensé que tal vez los pescadores lo habían tomado con ambas manos, recibiendo una dosis demasiado alta de veneno, suficiente para causarles la muerte. Pero, por fortuna para nosotros, el espécimen que analizamos solo causó consecuencias menores en quienes lo manipularon, tales como mareos y náuseas, que desaparecían a los pocos días. ¿Están seguros de que solo había un espécimen? Kayla preguntó. Su voz iba teñida de un nerviosismo palpable. Por desgracia para nosotros, llegamos un par de días después del hallazgo. Si hubo más peces de ese estilo, los pobladores los habían devuelto al mar. Aunque no debo negar que mi equipo estuvo en la zona bastante tiempo y no se encontraron especímenes iguales. El general sacó un puro de su bolsillo, pero al ver a Leila, desistió de encenderlo, guardándolo de nuevo con un suspiro. Bien, como les decía, llevamos a la criatura al laboratorio. Sacamos muestras del veneno y se las inyectamos a unos roedores. Ocurrió lo que ya habíamos presenciado con los perros y otros animales.
se volvieron agresivos, pero no con los de su propia especie, sino con los humanos. Había algo raro en ese veneno que no logramos descifrar. Pensamos que contenía una enzima especial que los volvía agresivos únicamente con nuestra especie. Podría ser, en dado caso, una isoenzima que algunas son detectables solo en humanos. Alfred se adelantaba dando sus dotes de sabiduría. No estábamos tan seguros de eso. Si es que es verdad que las isoenzimas son reactivas solo en seres humanos, pocas de esas también lo hacen con los animales. Entonces debería de ser otro factor. Continuó el general. Entonces, ¿ustedes ya sabían que esto podría suceder? Elizabeth, con una furia apenas contenida, interrumpió. La molestia de que esa información no se les hubiera proporcionado antes, para anticipar futuras catástrofes, era evidente en su voz. Esa no era decisión mía. Yo no tenía la autorización para difundir tales acontecimientos, replicó el general. Su tono era casi tan molesto como el de Elizabeth. Papá, dime, ¿qué pasó con el pez? Alfred intervino, intentando calmar la creciente tensión. Para nuestra mala suerte, aquel ser extraño ya estaba muerto. Por obvias razones, no logramos extraerle mucha información. Cuando comenzó el proceso de descomposición, su cuerpo empezó a soltar gases que, desafortunadamente, eran extremadamente tóxicos. Es por eso que ahora llevamos máscaras a todas partes, para evitar tanto las esporas como los gases. Porque, como les había comentado antes, esos calamares siguen con vida. Tengo una duda, general. Preguntó Kayla con su voz más serena. Con todo lo que nos ha dicho, ¿las esporas pueden adherirse a la piel y tener el mismo efecto? Es algo extraño, ya que lo mencionas, pero no. En los ratones que usamos, las esporas se les pegaban a la piel como si de polen se tratara, y no tenían ningún efecto en ellos. Solo al momento de respirarlas era cuando sucedía la transformación. El general, visiblemente cansado, se frotó los ojos buscando un breve respiro. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, me surge otra duda. ¿Las esporas, al entrar en una herida abierta, harán efecto? Elizabeth, con su mente analítica, no quería quedarse atrás en la investigación. Eso no lo sabemos. No tuvimos mucho tiempo para averiguarlo. Aunque considerando que salí con varias heridas y que tuve contacto con las esporas, a mi parecer, no. El general se tocó la barbilla, meditando su respuesta. Es bueno saberlo. Significa que solo necesitamos las máscaras antigas. Dije, sintiendo un ligero alivio al pensar que, si sufríamos alguna herida, solo tendríamos que preocuparnos por la infección. Entonces, general, ¿cómo sabremos cuándo van a soltar las esporas? Eso es fácil de saber. Al parecer, cuando desprenden las esporas, sufren por el cambio en sus cuerpos. Tal vez sienten un dolor insoportable que finalmente los lleva a la muerte. La voz del general se volvió seca, desanimada. Lo sabemos porque, después de los primeros acontecimientos con los calamares, mandamos algunos drones con cámaras para verificar qué estaba pasando en el perímetro de las costas. Los calamares habían empezado a descomponerse. Enviamos una cápsula con algunos ratones de laboratorio y cuando se encontraban en un radio cercano a los cuerpos, las abríamos. El gas, al igual que las esporas, les causaba el mismo efecto, menos agresivo, pero, al fin y al cabo, era lo mismo. Solo con los humanos se mostraban agresivos. Perdone, general. ¿De casualidad tendrá algunas muestras, ya sea de esas ratas de laboratorio o de algo que haya alcanzado a recoger? Elizabeth se acercaba al general, tambaleante. Claro, sabría que ustedes de alguna manera podrían resolver la causa de la parálisis. El general sacó dentro de su abrigo unos tubos de ensayo con unas muestras de sangre. Asimismo le entregó a Elizabeth un trozo de piel aún con pelaje oscuro, probablemente de su querido guardián. Elizabeth
Sin mediar palabras tomó aquellas muestras y se dirigió al fondo del remolque, en donde se encontraba un microscopio, y se limitó a ver las muestras. Dado un tiempo llamó a Alfred para que él mismo viera y ambos sacaran alguna conclusión. Alfred, por su parte, acercó la vieja laptop y la conectó directamente en la lente del microscopio para ver con más detalle lo que estaban viendo. Elizabeth, frunciendo el ceño y señalando algo en ese monitor, dirigía su mirada a Alfred directamente. Los niveles de acetilcolina en las muestras de tejido muscular de los roedores afectados son astronómicos, Alfred. Esto no es una parálisis flácida común como la que esperaríamos de un bloqueo directo de los receptores. Lo sé, Elizabeth. Es lo que me ha estado carcomiendo. Si fuera un antagonista competitivo, veríamos una respuesta nula. Pero está sobreestimulación inicial seguida de un colapso. Mira la actividad sináptica en estas neuronas motoras. Es un caos. Los músculos están recibiendo una señal constante, ininterrumpida. Alfred ajustaba la lente del microscopio mientras su voz se volvía más tensa. Exacto. Y eso solo puede significar una cosa. La enzima responsable de degradar la acetilcolina está comprometida. Estamos hablando de una inhibición de la acetilcolinesterasa. El semblante de Elizabeth, que, en un momento, se notaba de orgullo al descubrir algo nuevo, cambió repentinamente a uno de angustia y preocupación. Alfred levantaba la mirada del microscopio. Incluso nosotros notamos en sus ojos cafés la gravedad del asunto. ¿Estás sugiriendo que las esporas liberan una toxina que inactiva la ACHE? Eso explicaría la agresividad en los animales y la parálisis espástica que precede al fallo muscular. La acetilcolina se acumula en la unión neuromuscular, bombardeando los receptores hasta que se agotan, se desensibilizan. Precisamente. Imagina el sistema nervioso como una orquesta. La acetilcolina es la nota que indica a los músculos que toquen. La acetilcolinesterasa es el director que dice cuándo parar. Si el director desaparece, la orquesta toca sin cesar, en un frenesí, hasta que los músicos se agotan y no pueden producir ni un sonido más. En los animales, esa sobreestimulación inicial se traduce en una furia incontrolable, una agresividad desmedida. Sus músculos se contraen de forma errática, violenta. Esa explicación de Elizabeth retumbó en nuestros cerebros. Era algo nuevo para nosotros, teniendo en cuenta la gravedad del asunto. Al parecer era algo irreversible, y Alfred nos daría el toque final a todo esto. ¿Y en los humanos? Su voz se apagaba, mientras recordaba el relato de su padre. La parálisis, esa rigidez inicial, los espasmos antes de la inmovilidad total, es el agotamiento extremo de las fibras musculares, el diafragma, el corazón, todo se detiene. Sinceramente no es para menos. La raza humana ha destruido gran parte de su planeta, de nuestro planeta. Tenía que haber una forma de erradicar la mayor plaga que ha existido hasta ahora, ¿no lo creen? El tono suave en la voz de Leila hizo que todos volteáramos a verla con asombro. Cómo una niña había llegado a una conclusión tan profunda y desoladora. Su inocencia contrastaba brutalmente con la cruda verdad que acababa de enunciar. Capítulo 10. Los dioses antiguos. Las palabras de Leila resonaron en el remolque, un eco ineludible de una verdad que nos negábamos a aceptar. Era cierto, en apenas 2 décadas habíamos condenado a cientos de especies al olvido, el ecosistema se desangraba a un ritmo vertiginoso, y el calentamiento global ya había grabado cicatrices imborrables en la faz de los continentes. Nos habíamos aferrado a la ilusión de control, creando tecnologías que apenas paliaban los síntomas, mientras los gobiernos, cegados por la avaricia, priorizaban la riqueza sobre la vida.
Millones de hectáreas de bosques milenarios eran taladas para dar paso a monocultivos y pastizales, vomitando dióxido de carbono a una atmósfera ya saturada. Habíamos lidiado con todo ello, sí, pero era obvio que la madre naturaleza, en su infinita paciencia, había decidido tomar las riendas de su propio destino. En medio de la creciente desesperación, un recuerdo fugaz cruzó mi mente, algo que Leila y yo habíamos visto en la televisión. Era un reportaje sobre unos cazadores de fortunas, no los típicos buscadores de oro, sino jóvenes entusiastas, devoradores de conocimiento antiguo, fascinados por todo lo religioso y místico. Uno de ellos, caucásico, de cabello castaño y siempre con un sombrero de explorador calado, no superaba los 23 años. Su compañero, algo más veterano, rondaba los 40, pero su cuerpo esculpido por las constantes escaladas de montañas le otorgaba una vitalidad juvenil. Juntos habían recorrido el mundo, acumulando experiencia en áreas que el más joven apenas comenzaba a explorar. En aquel momento, se habían dirigido al corazón de África, a la cuna de las primeras civilizaciones, según el documental. Les habían informado que la erosión, caprichosa escultora del tiempo, había revelado indicios de una cueva en una remota elevación rocosa. La invitación a investigarla era irresistible. Se encontraba en la cima de una montaña, cerca de la República del Congo. Así fue como emprendieron su viaje, un pequeño grupo de almas valientes, con la sombra de la incertidumbre cerniéndose sobre ellos. Entre sus filas, un arqueólogo veterano, con el rostro surcado por las líneas de innumerables expediciones y la mirada de quien ha desenterrado secretos milenarios, aportaba la sabiduría de la experiencia. Al llegar a las faldas de la imponente montaña, acamparon en un pueblo remoto y olvidado, donde el tiempo parecía haberse detenido. Allí, dos guías locales, con la piel curtida por el sol y los ojos que conocían cada sendero oculto, los esperaban. El camino que se extendía ante ellos prometía ser arduo y traicionero, un desafío que solo los más experimentados pobladores de aquellas tierras podían descifrar. Su conocimiento sería la única brújula en la inmensidad salvaje que los aguardaba. El ascenso fue arduo, bajo un sol implacable y una vegetación densa que parecía querer devorarlos. Antes de alcanzar la cumbre, una pequeña abertura, casi imperceptible, se abría en la roca, revelando un hueco oscuro y prometedor. Tuvieron que seguir un sinuoso y largo camino subterráneo, un túnel que parecía retorcerse sobre sí mismo, hasta llegar al centro de la cueva. Aquel espacio no era natural. Su forma de domo, de unos 8 metros de diámetro y una altura de 3, sugería una construcción deliberada, ancestral. Los investigadores dedujeron que había sido un lugar de sacrificios humanos, una conclusión escalofriante que se confirmaba con la visión de huesos esparcidos por doquier en la entrada y las paredes cubiertas de cráneos humanos de diferentes tamaños, un macabro mosaico que recordaba las catacumbas de París. La presencia de restos, tanto de adultos como de niños, acentuaba el horror. En el centro de la cueva, una placa de piedra enorme, de forma circular y pulida por el tiempo, destacaba con una solemnidad inquietante. No era una roca cualquiera. Su superficie, de un basalto oscuro y brillante, aún conservaba manchas profundas y oscuras, como si la tierra misma hubiera sangrado. Tomaron muestras, y el análisis posterior confirmó lo que sus ojos ya les gritaban. Era sangre humana. La cueva, sin duda, había sido un altar de sacrificios. Tras inspeccionar la roca, sus linternas se posaron en un objeto particular. Un pequeño altar, adornado con ofrendas sencillas, pero cargadas de significado.
Esperaban encontrar alguna divinidad antropomórfica, alguna referencia a los dioses antiguos, pero no fue así. Solo las ofrendas que la misma tierra les otorgaba. Frutos secos, pequeñas piedras pulidas, plumas de aves exóticas. Los investigadores se mostraron desconcertados. ¿A quién se dedicaban aquellos sacrificios y ofrendas? Aquel arqueólogo veterano, con una barba cana y ojos penetrantes, comenzó a explicar la leyenda de Asase-Ya, la venerable diosa de la tierra. La describió como la esposa de Niame, el dios del cielo y creador del universo, y la deidad primordial de la tierra y la fertilidad para los pueblos Ashanti de Ghana y Akan, del este de Costa de Marfil y el sur de Togo. Ahondó en que Asase ya no poseía templos construidos por manos humanas, pues la tierra misma era su cuerpo, su santuario viviente. Por ello, no existían representaciones antropomórficas de ella. Su presencia se sentía en cada grano de arena, en cada hoja que brotaba, en la fecundidad de los campos. Era adorada en los cultivos, donde favorecía a los campesinos con cosechas abundantes, y su culto se manifestaba en danzas y rezos, en una comunión directa con la naturaleza. Fue entonces cuando una terrible sospecha se apoderó de mí. Quizás el calamar en las costas de África sería el último en reaccionar, lo que nos colocaría a nosotros, en Portugal, en la siguiente posición de la lista. Había que moverse, y rápido. Les contamos lo que habíamos recordado de aquel reportaje, pero los rostros de Elizabeth y Alfred no nos ofrecían consuelo. Sus expresiones, una mezcla de escepticismo y perplejidad, me hicieron dudar. ¿Qué pasa? ¿No creen que tenga alguna relación? Al fin y al cabo, en todas las civilizaciones ha habido deidades, seres de otros lugares. ¿No lo creen así? Pregunté buscando una señal de confianza, pero me miraban como si todo aquello fuera una invención mía. No es eso, dijo Elizabeth, con una duda palpable en su voz. Lo que no concuerda es, ¿por qué ese centro de sacrificios estaba tan lejos de los lugares donde la adoraban? ¿Y por qué, de repente, comenzaron a honrarla con sacrificios si se suponía que las danzas y los rezos eran suficientes? Debió de haber pasado algo en ese lapso de tiempo, algo que no fue escrito o plasmado en las paredes por los humanos de esa época. Se llevó la mano a la barbilla, su mirada perdida en el vacío, buscando respuestas. Mencionaste que habían tomado muestras de sangre de aquel altar. ¿Recuerdas si tiempo después informaron algo más allá de que era sangre humana? Su mirada se dirigió hacia donde estábamos Leila y yo, y por primera vez no nos miraba con desprecio. No lo recuerdo. Solo creo que dijeron que era sangre. Admití, sintiendo que no éramos de mucha ayuda. La mirada de Elizabeth volvió a ensombrecerse. Yo leí después que habían encontrado algunas toxinas aún sin identificar y que llevaban tiempo investigando, pero como eran muy antiguas, no lograron descifrar nada. Keila, a quien también le fascinaba todo lo relacionado con las civilizaciones extintas, les ofreció una nueva pista. Yo también recuerdo algo, pero tal vez no sea de gran ayuda. Intervine, esperando aportar algo. Como ya nadie tomó el caso en serio por cuestiones religiosas, lo último que publicaron fue que la sangre se había evaporado, como si de algún tipo de gas se tratara. Mi voz sonaba esperanzada. Está siendo de gran ayuda. Tal vez la sangre evaporada se transformó en algún tipo de gas, pero no les afectó en absoluto al momento de inhalarlo. Todo va teniendo sentido, exclamó Alfred, una chispa de emoción encendiéndose en sus ojos. Tal vez esa sea la respuesta que estamos buscando, continuó Elizabeth, su mente analítica conectando los puntos a una velocidad asombrosa. ¿Qué pasaría si hubiera existido una civilización mucho antes que nosotros?
Dejando de lado la Atlántida, no sabemos mucho al respecto por lo antiguas que son, pero ¿y si estos mismos eventos acabaron con la pequeña civilización que había en esos momentos? Porque tal vez por esos hechos se empezaron a mover de un lugar a otro. Después la misma Madre Tierra trajo consigo la gran glaciación. Todo pudo haber pasado. Elizabeth era increíblemente deductiva. Había analizado todo con un lujo de detalle, tanto que dejó a Alfred boquiabierto. El general de la Garza, al igual que nosotros, solo la observaba con una mezcla de asombro y preocupación. ¿Estás segura de eso, Elizabeth? La voz del general, aunque tensa, suavizó un poco el ambiente. Lo que acabas de decir nos llevaría casi a la extinción. Porque si la Madre Tierra tiene algo que ver con todo esto, y si en verdad existe tal deidad, estaremos acabados en poco tiempo. Piénselo, general. Kayla intervino. Sus palabras caían sobre nosotros como cubos de agua fría. Aunque no sabemos cuáles fueron los motivos como para casi extinguir a una civilización antigua, ahora lo sabemos. Tal como dijo mi pequeña, hemos estado destruyendo gran parte del planeta por nuestras propias ambiciones, y si ese es el caso, necesitaremos movernos lo más pronto posible.